Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta masterclass titulada El futuro de la salud digital. Antes que nada, quiero agradecerles por tomarse el tiempo en sus agendas para estar aquí y sobre todo también pues saber que como tal el sector salud evoluciona constantemente y pues este espacio representa una gran oportunidad para actualizarse y también fortalecer su perfil. En este caso, hoy contamos con la presencia de dos grandes expertos que nos guiarán en este recorrido hacia el futuro de la tecnología aplicada a la medicina. En primer lugar, quiero presentar a la doctora Clara Mercado, quien actualmente se desempeña como coordinadora de posgrados y extensión en lo que es la Universidad Anáhuac Cancún. Es doctora en ciencias biomédicas, cuenta con más de 10 años de experiencia en la investigación y docencia. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Clara. Igualmente también es un honor presentarles a nuestro docente ponente principal, el doctor Arturo López Pineda, un referente en el campo de la tecnología en salud y fundador de Amforangel, empresa que emplea herramientas avanzadas para poder apoyar a organizaciones del sector médico y científico. También el doctor López Pineda es egresado del Tecnológico de Monterrey en Ciencias de la Computación y Sistemas Inteligentes. Posteriormente continuó su formación con estudios avanzados en informática biomédica en la Universidad de Pittsburgh y se especializó en genética y ciencia de datos en la Universidad de Stanford. Le damos la bienvenida, doctor Pineda. Estamos básicamente seguros aquí de que esta sesión va a ser enriquecedora y les brindará herramientas claves para enfrentar los desafíos y oportunidades que la transformación digital está trayendo ahora en el ámbito de la salud. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida y pues damos inicio a esta masterclass, El futuro de la salud digital. Muchas gracias, Keren, y gracias también a la Universidad de Anáhuac, a la doctora Clara Mercado, todo el equipo de la universidad que ha sido maravilloso para pues continuar el desarrollo, ¿no? También gracias a todos por sumarse el tiempo. Seguramente aprenderemos muchas cosas juntos. Por favor, escríbanme muchos comentarios en el chat. Con gusto los voy a atender y si no alcanzo a resolver todas las dudas, les mando por correo respuestas. Entonces, bueno, sin más preámbulo, quisiera empezar eh, una presentación. Bueno, ya Keren me había presentado muy rápidamente, y en general, pues además debo decir que también soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y también ex becario Fulbright García Robles, con lo cual tuve la oportunidad de estudiar el posgrado en los Estados Unidos. Ahora, pues con el objetivo, ¿no?, del intercambio educativo y el entendimiento mutuo entre países, ahora algo que nos hace falta tanto en estos días. Entonces, en ese sentido, y hablamos del futuro de la salud digital, pero quisiera empezar por el pasado. Entonces, en el pasado, este es un diagrama que he ido construyendo sobre la historia de la inteligencia artificial y cómo se ha utilizado en nuestro caso. Sabemos que empieza con este filósofo, bueno, este computólogo, matemático británico, Alan Turing, donde él tenía una pregunta muy fundamental. ¿Pueden pensar las máquinas? ¿Nos podemos pensar? ¿Podemos construir un dispositivo que pueda pensar? Y él lo crea con la filosofía de hacer encriptamiento de mensajes en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todo el desembarco que tenían planeado los aliados para llegar a luchar contra el eje. Bueno, pues entonces en ese sentido crea esta maquinaria para desarrollar métodos criptográficos y que nos pudiéramos servir a partir de ellos de hacer cálculos muy potentes, cosas que las computadoras pueden hacer mucho más rápido al día de hoy. En el transcurso del siglo pasado vimos también pues el surgimiento de varios inviernos de la inteligencia artificial, y cuando digo inviernos se refiere a que los científicos, tecnólogos del mundo no pensaban en su momento que la inteligencia artificial fuera a ser algo importante o interesante para continuar desarrollando. Hoy lo vemos, lo escuchamos y diría, pero ¿por qué se les ocurrió algo así? Bueno, porque en su momento no había el poder de cómputo, no había la infraestructura, etcétera. Entonces eso hizo que el desarrollo de estas tecnologías pues se pausara, simplemente se le designaran fondos hacia otras tecnologías. Entonces, no necesariamente significa que los algoritmos se detuvieron, simplemente había menos interés en el desarrollo de inteligencia artificial. Y llegamos hasta el día de hoy,
bueno, hoy relativamente estos años previos donde tenemos el surgimiento de las primeras inteligencias artificiales enfocadas a desarrollar lenguajes largos con fondos de redes neuronales profundas y el surgimiento de muchas más. Aquí les pongo dos ejemplos, bueno, ChatGPT como el primero en el mercado, pero también ahora vemos DeepSeek, ¿no? De los chinos, vemos Cloud, vemos ROC, etcétera, muchas otras inteligencias que están surgiendo y que en sentido estricto hacen una tarea de desarrollar lenguaje natural. Entonces, ahorita tenemos este entorno donde la inteligencia artificial se encuentra al menos en todo lo que hacemos o al menos tiene el potencial de desarrollar todo lo que estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, la IA o inteligencia artificial pues tiene un impacto en muchas áreas, no solamente en el sector salud. Eh, lo que nos atañe hoy es salud, pero sí quiero mencionar que, bueno, principalmente el área financiera se ha beneficiado del desarrollo de estas tecnologías con el desarrollo de apps, con el surgimiento de criptomonedas y también lo vemos muy fuertemente en el comercio, donde podemos tener segmentación de mercado, personalización de usuarios, en la educación, donde podemos identificar tendencias de aprendizaje, en la manufactura inteligente 4.0, 5.0, dependiendo de lo que uno quiera considerar como la última tecnología. Y observamos cómo también esto se desarrolla fuertemente en otras industrias. Aquí les pongo algunos ejemplos, pero quisiera abordar más en el tema de la salud. En el tema de la salud, lo que observamos es el surgimiento de muchas bases de datos, no tan grandes, para ser honesto, como en otras áreas, pero tradicionalmente en el siglo pasado hicimos muchas de estas cosas. Por ejemplo, construimos censos, que es manual, es un proceso manual muy intensivo que requiere el uso de muchas personas y participación muy activa. Prácticamente el 80% de la población de un censo tendría que participar para que se considere un censo. Si no, estamos hablando de un registro que puede ser de base hospitalaria, puede ser de base poblacional, puede ser simplemente de la unidad o del piso del hospital en el que yo me encuentre. Entonces, un registro típico, digamos, de pacientes con enfermedad, digamos, esquizofrenia o cualquier otra, ¿no? Eh, entonces, también estos datos pueden surgir de encuestas que también se hace como muy manual, que requiere la participación de humanos, pero muy recientemente, digamos, en la última década del siglo XX, empezaron el surgimiento de la Internet y ya entrados en 2000, en los 2000, 2010, 2020 ahora, tenemos el surgimiento acelerado de datos a través de las redes sociales, del conocimiento colectivo y del surgimiento de dispositivos médicos, algunos de ellos, aquí le estoy nombrando como wearables, algunos como dispositivos médicos, digamos, por ejemplo, monitores de salud, de presión, de colesterol, pero también otros que son dispositivos de uso general, ¿no? Como relojes inteligentes, celulares, etcétera, que están en esa frontera difusa entre ser un dispositivo médico o un dispositivo de conveniencia o de disfrute, ¿no? Y bueno, muy puntualmente el surgimiento también del expediente clínico electrónico, que ya teníamos un expediente clínico en papel en el siglo pasado y que lo que muchos de estos sistemas hicieron fue la transformación a sus versiones digitales. Entonces, muchos de nuestros sistemas actuales simplemente son la réplica de estos sistemas en papel, procesos que estaban bien establecidos en papel y que se migran o se mudan al sistema digital sin necesariamente tener mucha innovación alrededor de ellos. Aquí les pongo un ejemplo. Esta es una representación clásica, entre comillas, clásica, de un paciente oncológico que generaría la oncóloga en un hospital cualquiera de los que tengan en México. Entonces, en este caso, es una mujer de 41 años, nacida. Entonces, aquí ven la narrativa clínica y se ve bastante bonita, pero bueno, aquellos de ustedes que son médicos, pues ya se dieron cuenta que esto no es normal, ¿no? O sea, particularmente esta narrativa clínica está generada por una inteligencia artificial, en particular es GPT. Pero bueno, lo que sí puedo hacer yo como humano, como científico de datos, puedo etiquetar muchas de estas informaciones y empezar a identificar elementos demográficos como mi paciente es mujer, tiene 41 años,
nació en Guadalajara, se ocupa a tareas administrativas, etcétera. Entonces significa que mucho de su tiempo es pasa sentada, etcétera. También puedo tener antecedentes históricos médicos, como por ejemplo un diagnóstico de cáncer de mama. Estamos hablando de eh, que tiene 41 años y el diagnóstico fue en 2020, pues estamos hablando de una persona con un diagnóstico muy temprano de cáncer de mama que cada vez observamos más en México y en Latinoamérica. También observamos en verde algunas descripciones sobre su tumor, topografías, códigos diagnósticos, información sobre tratamientos, cirugías, supervivencia y afortunadamente este ejemplo totalmente construido con GPT, bueno, es una paciente que nos habla de una historia de éxito de la medicina donde pues fue actualmente sin actividad tumoral. Entonces, esta información es muy compleja. Traducida en solamente unos cuantos párrafos, pero nos habla de una historia bastante interesante de esta paciente, de una trayectoria, una historia de la paciente. Pero muchas de esta información la podríamos empezar a resumir con códigos, con variables, y ustedes ya se imaginan aquí que volví a poner lo mismo, pero ahora en otro formato. Se imaginan que esto se podría vaciar en hojas de Excel, podríamos hacer estadística clásica para saber cuántas pacientes sufren menores de 40 años que han tenido diagnóstico de cáncer de mama a nivel nacional. ¿No? Entonces yo esto se los propongo así porque es lo que se hace actualmente. Y bueno, pues esta otra que viene acá es una historia real, está totalmente anonimizada. Y aquí es al revés, aquí la historia que yo tengo es que la nota médica la hizo una persona y el etiquetado la hizo una inteligencia artificial. Fíjense, me voy a regresar. En mi ejemplo previo, la nota médica la hizo una inteligencia artificial, el etiquetado lo hizo un humano, en este caso yo, mientras que el nuevo ejemplo, la nota médica la hizo un humano y el etiquetado lo hizo una inteligencia artificial. Entonces estamos hablando de dos cosas o de dos tareas opuestas, pero que se van a ir interrelacionando poco a poco. Y observamos abreviaciones, observamos errores de dedo, espacios, observamos un montón de elementos, pero que también esta nota nos habla de una historia bastante rica en cuanto a lo que está ocurriendo con este paciente. Y de hecho solo les puse un pedacito para, no, para quitar la parte identificada. Entonces, bueno, ¿cómo podemos saber qué se puede hacer? Imaginemos que estamos en Tijuana, yo sé que Anáhuac, Cancún, pero pues del otro lado del país estamos en Tijuana, o en Acapulco, o en Campeche, o en donde sea, ¿no? En cualquier lugar del país. Y tenemos estas unidades médicas donde hay personas y cada una de estas personas tiene que ir registrando estos casos clínicos uno por uno, es decir, leyendo los casos, haciendo la notificación, en este caso utilizando un software que se llama CANREC, que es diseñado por la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, la famosa IARC. Y bueno, pues en este sentido, lo que yo quiero hacer es concatenar. Concatenar significa voy a combinar toda la información de distintas unidades y ponerla en una gran base de datos, en un gran archivo de Excel, si ustedes quieren, respecto de las notas, ¿no? O sea, las notificaciones. Y a este primer paso de poner todo junto en un solo lugar, yo le voy a llamar que es un data lake o un lago de datos. Es mi primer llenado, tal como viene de los distintos sitios. Aquí les puse tres de ejemplo, pero este proceso es muy manual también porque requiere que cada sitio de forma individual vaya contribuyendo información en un gran repositorio, que en este caso le llamamos un data lake. Entonces, como al ser un data lake o un lago de datos, el lago no tiene mucha estructura, está, digamos, ahí almacenado, es muy fluido, pero no sabemos exactamente qué está ahí. Simplemente sabemos que es un lugar central donde existe toda la información. Central tal vez en la nube, tal vez en Internet, pero toda la información combinada. Y más adelante, bueno, pues en nuestro caso México, tenemos el Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN, que tiene que tomar toda esta información, ponerla completamente anónima y llevarnos hacia una base de datos que se conoce como el Data Warehouse. En el área de cómputo, pasar de un data lake o un lago de datos a un warehouse, o también podremos decir que es una bodega, ¿no? Un almacén de datos
Aquí ya tenemos, si observan en este diagrama, pues tenemos unas cajas, hay almacenes, hay estantería, está etiquetado, tenemos un orden, conocemos, ¿no? Pues es por sitio, por tipo de cáncer, etcétera. Entonces, el Data Warehouse, a diferencia del Lake, lo que nos permite este almacén de datos es tener alguna cierta estructura. ¿Qué estructura? Bueno, eso se define en una estructura de bases de datos que pueda ser interoperable, que todos los sitios entiendan, que además les dimos capacitación y que finalmente, aquí lo voy a poner, yo le pueda pedir a áreas del Registro Nacional de Cáncer se constituya como una herramienta estadística, que podamos generar dashboards o tableros de control, que pueda utilizar algoritmos y lenguajes de programación como Python, R, que pueda yo además aplicarle algoritmos de machine learning, de aprendizaje automático y de inteligencia artificial para encontrar información útil respecto a esta población, ¿no? Bueno, y en este ejemplo del cáncer, que es muy real, pues el Instituto Nacional de Cáncer lo hace de forma identificando estos sitios puntualmente. Pero ustedes se podrán imaginar que en el entorno moderno de inteligencia artificial, pues muchos de estos pasos podemos automatizarlos y tener un sistema que casi en tiempo real pueda ir generando estos pasos de uno por uno hasta tener grandes bases de datos de salud en las áreas prioritarias para el país. Y aquí voy a detenerme y hacerles la pregunta a los asistentes, a ver si se pudiera que lo escriban en el chat. ¿Cuáles consideran que son las grandes prioridades nacionales? O sea, si ustedes están en otro país, pues nos escriben, ¿no? Pues acá en Perú yo creo que son estas las prioridades y nos platican un poquito porque cada una de las prioridades nacionales van cambiando país con país. Incluso eh, se podrán imaginar que esas prioridades pues también dependen un poco de la epidemiología, ¿no? A ver si por ahí me lo escriben en el chat, yo aquí los veo. Mientras voy avanzando. Bueno, pues estas grandes prioridades nacionales van a estar asociadas a la cantidad de datos que podemos generar y podemos consultar. Entonces, aquí como lo dice el doctor House, lo que queremos son datos, ¿no? ¿Datos de qué tipo? De todo lo que podamos echar mano, ¿no? Porque tenemos por un lado que el laboratorio del paciente, que la interconsulta, porque a lo mejor lo atendió en primer nivel de atención y ya se fue a segundo o tercer nivel, que hay alguna nota hospitalaria, que tuvo ciertos medicamentos o tratamientos y a lo mejor fue una cirugía, en la cirugía hubo alguna complicación, pues esa nota quirúrgica también es interesante. Lo mismo el radiólogo, el patólogo, todas las áreas médicas involucradas en la atención de ese paciente, pues nos van a ir generando poco a poco información histórica y longitudinal de estos pacientes y se vuelve una información muy valiosa para conocer más sobre nuestros pacientes. En sentido estricto, todo este gran lago de datos, pues es el nuevo recurso valioso y bueno, pues en este entorno que observamos mundial, tan disperso, tan complejo, una gran constante es el predominio de la tecnología, de la inteligencia artificial, aquí bien representado, ya fíjense, desde 2017 por los grandes corporativos de tecnología. Hoy, evidentemente, esta imagen ya no es la más actualizada porque pues ahora tenemos otras empresas que han surgido y que seguirán surgiendo, ¿no? Porque cada día tenemos nuevos unicornios, empresas unicornios que surgen y evolucionan el mercado a una velocidad impresionante. Específicamente por el surgimiento de muchas de estas tecnologías de inteligencia artificial. Entonces, mire, aquí de lo que se trata es generar estas rebanadas de datos sobre el paciente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi paciente aquí enfrente y si, digamos, es el radiólogo, ¿no? Entonces, lanza los rayos X y entonces pues ya me genera esta imagen de radiología. Entonces, mi primer corte transversal de datos sobre un paciente va a ser la historia clínica. Es lo primero que, digamos, un paciente de primera vez llega con su médica tratante y va a construir esta historia clínica para saber qué es lo que le pasó a la paciente. Pero bueno, eso no es suficiente porque también vamos a tener una historia de medicamentos. Muchos de nuestros pacientes hoy día tienen una historia de polifarmacia, tienen combinaciones de medicamentos que muchas veces esos no estaban probados en los ensayos clínicos, pero bueno, por la eficiencia
o la experiencia de sus médicos, pues prácticamente es lo que traen. Eh, 5, 6, 10, 12, 15, 20 medicamentos, en algunos casos muy extremos. Entonces, esa historia de medicamentos va a ser interesante. Entonces, yo sigo haciendo rebanadas de cortes de datos y ahora tengo una gran área de imágenes. Voy a tener tomografías, ultrasonidos, etcétera. Entonces, eso, todo el tema de imagen se va a sumar a a estas cortes transversales que estoy haciendo sobre mi paciente. Tenemos genotipado datos de ADN, de microbioma, de exomas completos, de microarreglos, de simplemente un PCR para conocer un par de mutaciones o genes concretos. Entonces, todo el tema genotipado, bueno, aquí particularmente representado por HLA, que es uno de los sistemas de genes más interesantes para enfermedades autoinmunes, pero bueno, habrá otros más, ¿no? En cáncer será P53, etcétera. Y laboratorios generales, porque finalmente los pacientes siguen tenemos esta gran herramienta que son los estudios de sangre, estudios de orina, etcétera, etcétera. Entonces, si te fijan, y probablemente muchos de ustedes serán clínicos y me dirán, oye, Arturo, ¿sabes qué te faltó? Yo creo que además podemos agregarle wearables, podemos saber sus básculas digitales, podemos conocer más de su contexto psicológico a través de las redes sociales, de otros cuestionarios que podemos hacer con los pacientes, ¿no? Si son psiquiatras o psicólogos, pues tienen otras herramientas, cuestionarios, etcétera, que pueden agregar aquí a estas rebanadas de datos del paciente. Y lo puedo hacer todavía más complicado porque, digamos, estas rebanadas son en un punto en el tiempo y además lo vamos a ir viendo en el transcurso de su vida y esta sería una vista 360 de mi paciente todo el tiempo. ¿Cuántos de nosotros o cuántos hospitales realmente tienen acceso a esta riqueza de datos, tanto longitudinal como transversal? Pues muy pocos, ¿no? Porque realmente hace falta digitalización de muchos de estos servicios y también otra cosa que escuchamos mucho en este tipo de foros, que hace falta interoperabilidad en estos servicios. Es decir, que puedan comunicarse distintos servicios en un esquema de datos común. Pero sin embargo, sí observamos algunos ejemplos muy puntuales. Aquí les pongo el ejemplo de Google Research. Estos 3 ejercicios es en análisis de imágenes utilizando redes neuronales o redes neuronales profundas, donde ya es muy sencillo, relativamente sencillo, y diagnosticar o apoyar el diagnóstico en cuanto a cáncer de pulmón usando radiografías, imágenes de fondo de ojo para diagnosticar todo tipo de patologías oculares, incluyendo, por ejemplo, retinopatías u otras, y también el diagnóstico temprano de cáncer de mama mediante mastografías. Entonces, muchos de estos que necesitan, pues necesitan validarse como dispositivos médicos, ¿no? Eso, bueno, entran en el proceso regulatorio, en el caso de México, la COFEPRIS, en el caso de Estados Unidos, el FDA, Colombia, la INVIMA, etcétera, etcétera. Entonces, cada país va a tener su propia agencia regulatoria, pero tecnológicamente podemos identificar estos algoritmos y los patrones en dichas imágenes que nos permiten hacer diagnóstico. Pero no solamente en imágenes, también podemos tener textos en redes sociales y ustedes pensarán que Facebook es una compañía pues enfocada en redes sociales y en cosas de memes. Sin embargo, sí hacen diagnóstico temprano de algunas enfermedades. Hay un grupo grande haciendo esto. Por ejemplo, en el sentido de la identificación de enfermedades, como si yo tomo fotos de toda mi comida y las voy subiendo en redes sociales, pues puedo estimar la cantidad de colesterol. Si yo uso mi celular todo el tiempo, puedo estimar la cantidad de tiempo, la calidad de mi sueño. Todos los sensores que tiene el celular pueden decirme si dormí cuántas horas, si hago ciertas pausas, ¿no? Y bueno, mucho más evidente, pues es el tema de Apple Watch, que incluso ya ha pasado por las agencias reguladoras y las versiones más modernas de este dispositivo incluso ya son aceptadas en Estados Unidos como dispositivo médico para el diagnóstico de arritmias y de otras patologías cardíacas. Incluso llevando al paciente inmediatamente, o sea, una vez que se identifica el evento, llama a los servicios de emergencias.
Pero observamos, aquellos de ustedes que usen el iPhone, pues verán su aplicación de salud, y lo mismo los que tengan un Android tendrán una aplicación de salud, y los que tienen Samsung tienen su aplicación de salud, y es una especie de wallet o de registro electrónico personal donde uno puede ir llevando su historia médica personalizada. Ahora, eso no necesariamente se conecta con su propio paciente, ¿no? Con su propio médico, y entonces observamos servicios públicos no digitalizados o servicios públicos digitalizados que solamente llevaron al mundo digital un expediente de papel sin hacer ninguna transformación real en la actualización. Y también vemos en los servicios hospitalarios, pues el surgimiento de muchos más dispositivos de cómputo. Aquí se los muestro como la computadora sobre ruedas, en inglés Computer on Wheels, y si lo vemos como son como las primeras letras, C, O, W, ¿no? Por eso a estos dispositivos les llaman CAUS o vaquitas. Entonces son los dispositivos de acceso, servicios de telemedicina, consulta remota, incluso por WhatsApp. Y bueno, pues el expediente no podía faltar también la mención de robótica en el uso de distintas cirugías, ¿no? Por ejemplo, aquí el robot Da Vinci, que vale decir que ya no es una tecnología que solo exista en países de alto ingreso, sino que también ya lo observamos en varios hospitales, digamos, de altos ingresos en Latinoamérica. Entonces, bueno, pues no necesariamente tiene que ser una cirugía remota. Aquí hay una pequeña foto donde en realidad, pues el cirujano sí está a un lado del paciente, pero pues por el nivel de precisión que requiere la cirugía, pues se hace a través de estos dispositivos, ¿no? Entonces, como que ahora todos sus hijos que tienen celulares y videojuegos, pues están aprendiendo realmente a utilizar este tipo de dispositivos, ¿no? Pero bueno, además de toda la inteligencia artificial, que ya de por sí es una evolución trascendental en nuestra vida diaria, también tenemos una revolución en el mundo bio, específicamente por el surgimiento de nuevas tecnologías genéticas. Aquí les ejemplifico una mutación conocida como SNP, que es una mutación en una sola base molecular. Aquí, por ejemplo, todos estos pacientes, el naranja, el azul y el morado, tienen distintas bases. En este caso es una tiamina, aquí hay una guanina y acá hay una adenina, pero todo lo demás está idéntico. Entonces es por eso que se le conoce como una mutación de un solo cambio en una sola base. Y estas mutaciones acumuladas, ahora tenemos incluso la posibilidad de que los usuarios lleguen a desarrollar o a solicitar sus propios estudios genéticos mediante compañías directas al consumidor, incluyendo Latinoamérica en servicios de nutrigenómica, de metabolómica y de otras mutaciones genéticas que incluso se mandan por correo, ¿no? Algunas de las más conocidas a nivel global, pues son estas que les muestro, 23andMe, siendo un caso de éxito y fracaso, y ahí van otra vez tratando de recuperarse, pero son otras de las compañías que hacen proyectos de ancestría y que en nuestros países de Latinoamérica, pues se tiene que considerar la diversidad genética de la población, porque además nuestra población no es necesariamente, o sea, el componente europeo no es necesariamente todo europeo, ¿no? Incluso dentro de Europa, que hay un mapa, este artículo seminal de 2008, este paper, es el que realmente surge con toda esta revolución tecnológica. Y si observan aquí, cada uno de estos puntos son los centroides genéticos, y bueno, pues observamos el mapa de Europa mapeado y codificado en el ADN de las personas. Por ejemplo, vemos clústeres de España con Portugal, clústeres de Alemania, Bélgica, Francia, Inglaterra, Irlanda, etcétera, que a pesar de los bálticos, etcétera. Entonces, a pesar como de las diferencias geográficas y las historias, o sea, los 5.000 o no sé cuántos años tenga Europa, poblacionalmente observamos estos grupos étnicos que no han evolucionado, no han cambiado tanto, ¿no? A pesar de las oleadas migratorias. ¿Y qué pasa en México? Pues en México tenemos una situación similar, a pesar de una historia de mezcla genética con el continente europeo y africano y asiático. Pues si tomamos poblaciones en distintos lugares del país, pues vamos a seguir identificando su región étnica. Por ejemplo, en el caso de la península de Yucatán, pues las poblaciones mayenses, pues en norte maya y sur maya,
pero también en el resto del país observamos esa diferenciación geográfica en cuanto al componente americano. Por cierto, este es un artículo del Instituto Nacional de Medicina Genómica, donde hubo una participación muy amplia de muchos grupos indígenas en el país. Eh, pero no solo en México, ¿no? O sea, también esto ya se ha extrapolado y vemos mismos antecedentes en otros países de Latinoamérica, en Perú, en Argentina, en Brasil, en Chile, incluyendo, por ejemplo, este grupo caribeño que son los taínos, donde pues la población taína, históricamente en las islas caribeñas, pues prácticamente no existe como un grupo identificable, pero toda la población mestizada comparte ciertos fragmentos de taíno que pues nos ayudan a reconstruir la historia migratoria de las islas del Caribe. Entonces, esta historia migratoria y genética, pues al final del día nos suma en nuestro componente de salud. Porque si yo puedo saber que hay población, o sea, digamos, si yo estoy investigando hipertensión, o aquí en este ejemplo, Alzheimer, y entonces la guía me dice que si las poblaciones originarias de África o con ancestría africana, pues van a tener un mayor riesgo. Sí, pero ¿qué tanto mi paciente que tengo enfrente tiene un componente africano, ¿no? Entonces, ese porcentaje va a depender como de su historia familiar personalizada. Entonces, ese nivel de riesgo se suma como otra de estas rebanadas de datos que yo tengo que considerar para hacer el diagnóstico y el prognosis. Resumiendo, y con eso hago este diagrama. Por un lado, del lado izquierdo tengo un conjunto de población diversa. Aquí la represento diversa, puede ser los que tienen alguna enfermedad en particular, los que tienen la enfermedad y van a responder muy bien al tratamiento, los que no van a responder al tratamiento, etcétera. Entonces tenemos muchas personas aquí y del lado derecho yo quiero hacer esa clasificación, quiero estimar el nivel de riesgo para hacer una medicina preventiva personalizada, de precisión. ¿Cómo lo voy a lograr? Bueno, pues lo voy a lograr con un equipo médico de excelencia. Aquí tenemos un ejemplo con la Universidad de Anáhuac Cancún que forma médicos de excelencia, pero también necesito tener herramientas de inteligencia artificial. Aquí las represento con estas chispas, que son ahora como la representación de la inteligencia artificial. Entonces, esta inteligencia artificial, cualquiera que ella sea, van a ser muchas herramientas sumadas a muchos médicos, pues me va a dar la capacidad de pues poder hacer esa predicción anticipada. Si te fijas, mi diagrama no está diciendo, es que ¿sabes qué? Sustituye a los médicos con inteligencia artificial. No está diciendo eso, de hecho está diciendo lo contrario. Se siguen necesitando las distintas especialidades, o sea, los humanos seguimos siendo parte importantísima de este diagrama, pero ahora necesitamos como humanos aprender estas herramientas de inteligencia artificial porque son el futuro de nuestras profesiones. Es decir, que las profesiones que se van a desplazar son aquellos profesionistas que no conozcan el uso o no utilicen las herramientas de inteligencia artificial porque nuestros pacientes y clientes o consumidores nos lo demandan. Los que sí se suban a esta ola de inteligencia artificial, pues tendrán más capacidades para desarrollar mejor su trabajo con menos esfuerzo y pues ofrecer una medicina de precisión. En cuanto a los algoritmos, pues los algoritmos van a seguir evolucionando. Aquí les pongo un ejemplo de distintos algoritmos que son bioinspirados. Es decir, los investigadores del área de cómputo, como yo, nos inspiramos muchas veces en fenómenos de la naturaleza. Aquí les pongo ejemplos de enjambres de moscas, de hormigas, de termitas, de pescados, y un enjambre humano, ¿no? Entonces, los comportamientos de enjambre nos permiten generar algoritmos de optimización. Individualmente, una hormiga tiene poder de procesamiento pequeñito, pero colectivamente todo el hormiguero puede lograr hazañas asombrosas. De la misma manera, si pensamos en estos algoritmos sofisticados de identificación de patrones en imágenes para detección de cáncer de mama o de retinopatía diabética, bueno, eso significa que a nivel local cada uno de los médicos fue etiquetando los diagnósticos de sus pacientes y en el transcurso de 30 años de historia digital que tiene el mundo, pues ahora tenemos grandes bases de datos para etiquetadas que en conjunto pueden llevarnos a estos algoritmos sofisticados, ¿no? Antes no. O bueno, en contraste, también tenemos, digamos, los puntos para tener algunas alertas. Por ejemplo, tener
en consideración que hay muchas tareas que le estamos dejando a las computadoras sin revisar. Entonces, sí utilicemos las inteligencias artificiales, pero sigamos revisando, sigamos siendo, digamos, desconfiados. Si ustedes, bueno, yo que doy clases, pues tengo mis alumnos, entonces voy a asumir siempre que mis alumnos están usando inteligencia artificial. Entonces, yo de todos modos tengo que revisar su tarea y viceversa, ¿no? Entonces, aquí en este ejemplo de las redes sociales, pues es, por ejemplo, un área de recursos humanos podrá usar muchas de sus tareas para, por ejemplo, identificar un candidato ideal para contratar. Pero si el candidato ideal resulta que estoy contratando en este mundo que es orientado o que históricamente las computadoras van a registrar esos sesgos, entonces si los datos están sesgados, pues el candidato que voy a seleccionar no va a tener las características ideales porque los datos están sesgados. Les doy un ejemplo. Si le pido a una inteligencia artificial que me genere una imagen de una científica STEM, y por STEM me refiero a Science, Technology, Engineering and Math, son las áreas de ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas. Pues la imagen que me genera es esta que les muestro acá, ¿no? Es muy diversa, tenemos científicas, todas mujeres, de distintos grupos étnicos, ¿no? Tenemos, digamos, la asiática, la latina, la árabe y la africana. Ah, ok. Entonces sí es diversa culturalmente, étnicamente, pero diverso ¿en dónde? Diverso en Estados Unidos, diverso en México, diverso en Reino Unido, etcétera. Entonces, esto que les muestro aquí es un ejemplo claro donde la inteligencia artificial estuvo eh, modificada por un programador que tenía la intención de que fuera más diverso, ¿no? Entonces vemos esta proporción étnica pensando, digamos, en Estados Unidos, pero no necesariamente la búsqueda que yo haga, digamos, en México debería tener estos resultados. Ahora, ¿quién decide, no? Pues deciden, en este momento están decidiendo los programadores, los líderes tecnológicos. Entonces, esto nos requiere también tener, así como en el área de la salud, tenemos comités de ética, hay consentimientos informados de los pacientes para participar en ensayos clínicos. También cuando yo participo en redes sociales o genero datos digitales, pues deberían existir consentimientos y comités de ética de las compañías tecnológicas y que nos llevan a el último punto que quiero hacer el día de hoy, que es la propiedad de derechos. Entonces, un caso muy famoso, el New York Times demanda a OpenAI, desarrollador de GPT, por el uso de sus datos generados históricamente. Y bueno, pues en una corte de Estados Unidos lo pierde, ¿no? Porque lo que dice el juez es al ser publicados en Internet, en ese momento se vuelven de uso común y entonces pues tenemos DeepSeek que hizo exactamente lo mismo desde China y OpenAI pues no estaba nada contento, ¿no? Pero ustedes saben que los datos de salud pues no son datos públicos, generalmente son datos privados, confidenciales, regulados, hiperregulados, yo diría, pero que no o sea, las inteligencias artificiales no están entrenadas con datos privados, están entrenadas con datos públicos. Por lo tanto, están todavía al día de hoy sesgadas a los datos públicos, ¿no? Entonces, no necesariamente nos van a dar un diagnóstico y no necesariamente van a poder generar datos. Para cerrar, les platico qué hacemos en Amforagel, pues apoyamos en este proceso de digitalización. Somos una compañía que genera distintos servicios para generación de datos, incluyendo un expediente clínico electrónico, y así como en la transformación digital, en gobernanza y la ciencia de los datos para el análisis de datos, con específicamente datos del mundo real. Y con eso, pues les doy mucho las gracias. Les dejo mi correo para cualquier duda que tengan y estoy abierto para preguntas ahorita, o ya sea que en el chat o que nos las vayan compartiendo acá con Keren. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, doctor Arturo. Gracias por su tiempo y por compartir con nosotros su experiencia y conocimientos en esta masterclass. Pues ha sido una sesión bastante valiosa que nos deja pues grandes aprendizajes sobre el futuro de la salud digital. Y justamente vamos a abrir un espacio de 5 minutos para preguntas y respuestas, así que los invito a participar. Nos pueden dejar sus respuestas en nuestra cajita de comentarios para que en breve el doctor Arturo Pineda nos pueda apoyar. Igualmente, en lo que nos escriben sus preguntas, quiero pues invitarlos al diplomado en Ciencia de Datos en Salud, que justamente inicia el próximo 28 de marzo.
y pues es una oportunidad excelente para que ustedes puedan obtener el kit completo de actualización en este campo. Y pues para más información, con todo gusto los puedo estar atendiendo por WhatsApp. Podemos hacer alguna videollamada, alguna llamada para brindarles más detalles y pues podamos ahora sí que tenerlos en este diplomado. Muy bien, voy a revisar nuestra caja de comentarios para ver si nos dejan alguna pregunta. Y observo que una de las preguntas es si va a haber, Sí. si la sesión está grabada. Yo creo que sí, ¿no? Es correcto. Sí, la vamos a tener grabada. En este caso, la vamos a estar subiendo en nuestras redes sociales y también en nuestro canal de YouTube, que viene siendo de posgrados y educación continua. Y con todo gusto les puedo estar compartiendo la liga en cuanto la tengamos lista para que puedan tener el acceso. Perfecto. Vamos a dar un poquito más de tiempo para que alguien nos apoye aquí con alguna pregunta. En lo que se animan a hacer las preguntas, pues les platico un poco cómo está construido el diplomado. Tiene que ver con bueno, yo ahorita comenté todos los temas muy rápido, pero vamos a ir un poco más lento, evidentemente. El objetivo es ir construyendo esta historia de manera que ustedes obtengan las habilidades. Si son del área de cómputo, pues obtengan como ese acercamiento al área de salud, y si son del área de salud o farmacéutica, pues se acerquen poco a poco a estas herramientas, tecnologías digitales. Normalmente, digamos, la inteligencia artificial es considerada muy inteligente y muy artificial, pero yo diría que es todo lo opuesto, ¿no? Son algoritmos de reconocimiento de patrones o algoritmos estadísticos que se pueden ajustar dependiendo de los parámetros del programador o del equipo de desarrollo. Y eso no los hace tan inteligentes, en el sentido de que todavía no tenemos estas inteligencias generales que puedan entender muchos de los conceptos. Parece que sí, de hecho, por la gran cantidad de datos que manejan, nos dan la impresión de que sí. Digamos, ChatGPT uno puede incluso hasta dialogar y ponerse a platicar, pero en realidad lo que está haciendo es un proceso estadístico para tratar de identificar las respuestas más probables, ¿no? que alguien más haría. Bueno, acá creo que preguntan. Aquí tenemos la pregunta. Nos dice, ¿cuál sería la mejor estrategia para apoyarnos con la inteligencia artificial durante la redacción de artículos científicos sin caer en plagio o en exceso de información sin análisis duro y riguroso? Gracias por la pregunta. Bueno, es muy compleja porque efectivamente la inteligencia artificial podría escribir muchas de estas cosas, incluso lo que se conoce como alucinar, que le va a empezar a meter mucho contenido que no es, ustedes son los expertos de su tema. Entonces, normalmente lo que yo les diría es, pueden hacer algunos bullets, ¿no? Como listas de los temas que quieren que desarrolle la inteligencia artificial, cualquiera que esa sea, Gemini, Grok, GPT, DeepSeek, um, ¿cuál más hay? Cloud, etcétera, etcétera. Hay un montón. Entonces, pedirle que sobre eso construya párrafos completos sin cambiar las ideas. O sea, es muy importante especificarle que no quieres que cambie tus ideas, simplemente quieres que desarrolle en un lenguaje más académico, tal vez, o más literario, dependiendo de su estilo, eso. Otra alternativa es la traducción automática de textos, ¿no? Si ustedes si ustedes ponen esa semilla original del contenido y le piden que haga la traducción, la propiedad intelectual sigue siendo de ustedes. Entonces, en ese sentido, pues considérenlo como un redactor, pero que no les va a construir. O sea, si le piden hacer todo, la hipótesis y todo, pues les va a construir una hipótesis, se la va a inventar. No necesariamente va a ser esa hipótesis que ustedes quieren. Y mucho ojo, porque también la forma de redactar, como está entrenada con artículos del New York Times y otros textos públicos como Wikipedia, pues entonces la forma de redacción no se va a sentir como su redacción propia, y bueno, pues un editor de textos de la revista se los va a pedir. Ahora, normalmente en un artículo científico, pues declaran, ¿no? Usé GPT para revisar la gramática de mi frase o hacer la traducción. Veo acá otra pregunta más, que ¿hasta qué punto podemos emplear la inteligencia artificial para mantenernos en el margen ético? Bueno, yo ahí les diría que independientemente de qué cantidad de inteligencia artificial usen, de todos modos las preguntas éticas siguen siendo válidas de la misma manera.
¿no? O sea, no, esto no reemplaza el consentimiento informado del paciente, no reemplaza la explicación y las protecciones éticas de privacidad de datos. Lo que sí podemos hacer es en el sentido de hacer algún cuestionamiento anónimo. Entonces, yo, por ejemplo, no subiría el expediente de mi paciente, de una paciente, a GPT, pero por eso existen algunas compañías un poco más privadas que construyen esta inteligencia artificial interna. El ejemplo más clásico es Anthropic, que digamos un corporativo puede contratar a Anthropic y entonces ellos les crean una red especializada y que donde los datos no salen del contexto de ese corporativo. Entonces ahí digamos, no estaríamos rompiendo la cadena clínica de resguardo de la información de datos. Perfecto. Eh, Igual aquí Ujú. tenemos otra pregunta del doctor Ramón González, que justamente a él ya lo tenemos como parte del diplomado, ya está Muy bien, inscrito. doctor Ramón. Nos pregunta, hasta el momento, ¿cómo aporta eficiencia la IA el éxito al reclutamiento y de voluntarios en el desarrollo de ensayos clínicos? Ah, muy bien, muy buena pregunta. Yo lo que he visto que usan mucho es para desarrollar redes sociales, ¿no? Entonces, si su reclutamiento pasa por generación de anuncios o contenido en redes sociales, digamos, yo ya tengo 40 años, pero ahora la manera de escribir en TikTok, pues para mí es un poco lejana, entonces puedo usar, digamos, mi contenido de reclutamiento. eh, Obviamente diciéndoselo al comité de ética, bueno, voy a utilizar una inteligencia artificial para generar los textos del TikTok que voy a hacer, ¿no? O las ideas del TikTok que voy a lanzar para invitar a posibles voluntarios que cumplan los criterios de inclusión. Otra manera muy bonita de hacerlo es que generalmente los protocolos están escritos con palabras muy científicas, muy técnicas, y traducir eso a un lenguaje cotidiano para que fueron los científicos los que lo escribieron, pues bueno, se vuelve difícil. Entonces le puedes pedir a una inteligencia artificial que te la lleve al lenguaje de la población objetivo. Por ejemplo, si tu población objetivo son adolescentes que van a usar TikTok, pues lo pones digamos, en Cancún, pues lo pones en ese contexto y los GPTs pues te lo va a desarrollar así. Entonces eso podría aumentar el éxito de que más personas se interesen en participar como voluntarios de tu ensayo clínico. Si a lo que te refieres es sobre la selección, el screening, también, porque si existe la base de datos de un hospital y se puede llevar hacia un algoritmo de identificación temprana de voluntarios que ya típicamente van al hospital y que tú puedes aproximarte porque ya sabes que cumplen los criterios, ¿no? Porque ya fueron prefiltrados o pre-targeteados por la inteligencia artificial. Cualquiera de las dos soluciones, de todos modos, se lo tienes que platicar o explicar, exponer al comité de ética. No necesariamente los comités de ética conocen las tecnologías, entonces ustedes son los que van a tener que hacer la labor de explicarle al comité cómo funciona, dónde funciona, hasta con peras y manzanas. Ah, bueno, y acá la última pregunta dice, me ha pasado durante la traducción de un texto que el 70% es traducción fiel y el último 30% es algo inventado. Sí, sí pasa, y pasa un montón. Todo el asunto está en cómo se lo preguntas, ¿no? O sea, tendrías que agregarle al prompt, a la pregunta, no solamente traduce este texto, sino traduce este texto sin agregar nuevo contenido que puede disminuir ese 70-30% que estás mencionando. La otra soluciones que no son tan de inteligencia artificial, pero que están ahí disponibles es Google Translate, ¿no? Que también te hace una muy buena herramienta. Y yo lo que les diría es, utilicen varias. O sea, no se fíen solo de una, pueden irlas pasando de una a la otra para como corroborar los datos. Y desafortunadamente lo mejor para este anónimo es que manualmente lo vuelves a revisar, ¿no? Entonces ya te das una idea de si editó o si cambió o si se inventó algo. Por eso no estamos reemplazando totalmente la tarea. O sea, si ya te ayudó con el 70%, bueno, pues tú corriges el otro 30%.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor Pineda. Ya con esto estamos finalizando como tal el Q&A. Entonces les agradezco a todos pues la oportunidad que se dieron el día de hoy para conocer un poco más acerca de este diplomado. Y también al asistente Yamil, justamente te acabo de mandar mi correo electrónico y mi WhatsApp para que me puedas contactar y te pueda brindar un poco más de detalles acerca de este diplomado. Pues muchas gracias a todos y pues espero verlos ya pronto en el diplomado y espero que tengan una excelente noche. Gracias a todos. Excelente noche.